Ahora quiero dirigir nuestra atención a la perspectiva de Dios sobre la justicia aquí en la tierra, no sobre la justicia final. Y voy a hacerles una pregunta algo provocadora. ¿Ha cambiado Dios de opinión? Esta mujer pregunta si el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento. Muchas personas consideran que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios lleno de ira, solo justicia y una santidad consumidora, mientras que el Dios del Nuevo Testamento solo es compasivo, amoroso y misericordioso. Señalan pasajes donde Dios manda la destrucción de ciertos grupos étnicos como una evidencia de este contraste. Pero en este video vas a ver al erudito John Lennox explicando cuidadosamente cómo el amor y la justicia de Dios no son contradictorios, sino que son aspectos esenciales e inseparables del carácter de Dios. Y ahora voy a volver al Antiguo Testamento y vamos a tomar el Salmo 109. Y este salmo en particular es conocido por contener algunas de las maldiciones más aterradoramente severas de toda la Biblia. Permítanme leer solo un par de ellas. Dice, no haya quien le haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos. Y el salmo continúa diciendo, sea cortada su posteridad, y en la generación siguiente sea borrado su nombre. También podemos, por supuesto, acudir no solo al Salmo 109, sino también a los libros de Éxodo y Deuteronomio, donde encontramos el mandamiento de Dios de destruir a los cananeos durante la invasión de Canaán y el permiso de someter a otros a esclavitud en Egipto. Entonces, pareciera que Dios ya tenía tomada una decisión en el Antiguo Testamento. ¿Cómo reconciliamos las acciones de Dios en el Antiguo Testamento con el Dios encarnado del Nuevo Testamento? Un Dios de amor, un Dios de paz, un Dios que sana y que pone la otra mejilla. Entonces, mi pregunta para usted es esta. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, ¿ha cambiado Dios de parecer respecto a la justicia aquí en la tierra? Bueno, ahora permítame intentar desarrollar un poco eso. Usted citó el Salmo 109. Allí está hablando el salmista. Ahora bien, cuando llegamos a la Biblia, hay algo interesante. No todo lo que la Biblia registra debe entenderse como algo aprobado por Dios, ¿verdad? Se nos cuenta la historia de David cometiendo adulterio, y luego Dios lo desaprueba. Y creo que debemos abrir nuestra mente, como señaló C.S. Lewis, a la idea de que en algunos de los salmos tenemos un registro de lo que ciertas personas pensaban, pero no necesariamente un reflejo de la actitud de Dios. Y uno puede entender a alguien que ha sufrido terriblemente. La gente hace eso. Usted lo escucha todo el tiempo, deseando toda clase de venganza sobre sus enemigos. Así que yo le daría a Dios el beneficio de la duda allí, y diría que estas cosas están registradas, y creo que son inspiradas. Pero no necesariamente son actitudes que debamos considerar correctas, simplemente porque aparecen en ese salmo. Creo que están allí para que veamos que estas son personas reales, genuinas, que poseen toda una gama de emociones. Algunas de ellas son muy buenas, y algunas son bastante cuestionables, y tenemos que aprender a lidiar con ellas. Pero para mí el asunto mucho más importante es su segundo punto, porque usted mencionó el punto real donde sabemos que Dios interviene. Entonces, ¿puedo tomar ese punto? Porque creo que es el más sustancial y surge constantemente, que en Deuteronomio tenemos el mandato dado a Josué de entrar en Canaán y destruir a todos. Y la gente dice, pero esto es limpieza étnica, esto es genocidio, y Dios está detrás de ello. Ahora bien, yo tomo eso muy seriamente, y mi respuesta muy brevemente es esta. En primer lugar, este acontecimiento está descrito en un libro, no en un libro oscuro de la Biblia, sino en un libro que define precisamente la moralidad con la que lo criticamos. Eso es muy llamativo. Las leyes de guerra humanitaria, las primeras de la historia, están en el mismo libro, Deuteronomio. Y como señaló Lord Sachs, nuestro antiguo gran rabino, dijo que son muy humanitarias. Perdonen a las mujeres y a los niños, perdonen los árboles y así sucesivamente. Busquen la paz antes de hacer la guerra. Todo eso está en el mismo libro que describe este acontecimiento. Entonces, lo primero a lo que uno se enfrenta es a que esto debe ser extremadamente inusual. Ese es el primer punto. El segundo punto es que la razón dada en Deuteronomio para esa invasión de Canaán es moral. Es por causa de la extrema maldad, y eso incluía algunos de los peores excesos de sacrificio de niños que el mundo haya visto jamás. Y de hecho, el panorama bíblico más amplio es, como lo expresa el texto, que Dios esperó 400 años,
Y esperó y esperó y esperó, y permitió que esa entrada en la tierra de Canaán coincidiera con el punto culminante de aquella maldad, y entonces la juzgó. El siguiente punto es que Dios le dijo a Israel que si ellos actuaban de la misma manera, recibirían el mismo castigo. Así que esto no es una cuestión de una nación arrogante entrando para realizar una limpieza étnica. Se les dice, deben tratar con esto porque es moralmente malo, pero si ustedes se comprometen con lo mismo, recibirán el mismo castigo. Y eso realmente ocurrió. Entonces todo esto termina reduciéndose a lo siguiente. Y aquí estoy en deuda con académicos como Nicholas Wolterstorff en Yale. Creo que han estudiado esto en detalle. Hubo una gran conferencia sobre esto hace poco. Todo este asunto de mátenlos a todos, y la frase se repite constantemente. Y él señala que se repite tan a menudo que debe tratarse de una fórmula antigua. Ahora bien, si yo le dijera que toda Inglaterra asistió al funeral de la princesa Diana, bueno, algunas personas estaban en cama con gripe. Pero entendemos lo que significa, una cantidad enorme de personas. Y la conclusión de Wolterstorff, como uno de los principales eruditos bíblicos del mundo, es que esto significa obtener una victoria decisiva sobre ellos. Y la razón por la cual esto está en uno de los libros más morales del Antiguo Testamento es que las reglas de guerra contenidas en ese libro en realidad no fueron quebrantadas. Porque si usted se hace la pregunta, ¿fueron destruidas todas esas ciudades? La respuesta es no, porque todas reaparecen otra vez habitadas. Así que no fue llevado a cabo en un sentido literalista. Y por todas esas razones, creo que estamos comenzando a obtener una imagen diferente. Y además, la idea de que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios airado y el Dios del Nuevo es un Dios de amor, no es así. Dios es un Dios de misericordia, paciente, sufrido. Todo eso proviene del Antiguo Testamento, no del Nuevo. Así que creo que hay maneras de abordar esto, pero aún así queda una enorme pregunta. Y la enorme pregunta es esta, y es algo que no nos gusta. No nos gusta el concepto de juicio. Nos gusta aún menos si hay intervención humana involucrada, como Josué juzgando a un pueblo. Pero no nos gusta. Personas murieron. Pero como dije antes, muchas personas inocentes morirán antes de que termine nuestra sesión. Entonces debemos enfrentar esto, y realmente es la pregunta final, la cuestión del juicio y la justicia. Y verá, esta es una parte muy importante de mi cristianismo. Dawkins, en esa cita no cité todo por falta de tiempo. Dice, el mundo no tiene justicia. Ahora bien, aquí está la tragedia. Yo hablé con él sobre esto en uno de nuestros debates, y él dijo, debemos trabajar por la justicia en este mundo. Y yo le respondí, sí, Richard, debemos hacerlo. Pero seamos realistas, ¿qué privilegiados somos aquí? Tenemos alguna esperanza de que si algo sale mal, obtendremos justicia. Pero los muchos millones de personas en el mundo no obtendrán justicia en esta vida. Y si la muerte es el final, nunca obtendrán justicia. Ahora bien, yo tomo eso muy seriamente. Aquí estamos, como seres humanos, clamando por justicia. Y como señala Lewis, sería un mundo muy extraño en el que sintiéramos sed pero no existiera el agua, en el que sintiéramos deseo sexual y no existiera satisfacción sexual. Sería un mundo muy extraño. Y sería un mundo muy extraño si clamamos por justicia. Y la justicia es un concepto enorme en nuestra sociedad, y sin embargo abrazamos una filosofía que finalmente la niega. No existe justicia definitiva. Así que, al final, el terrorista que destruye a usted, a su familia y quizá a parte de su nación, y luego se dispara a sí mismo, se sale con la suya. Eso me parece que contradice cada una de las cosas básicas que nos constituyen como seres humanos. Y lo que la Biblia dice es que habrá un juicio final, y eso es anunciado como algo maravilloso que debe ser recibido con gozo. Que Dios juzgará al mundo, porque la persona por medio de la cual juzgará al mundo es la misma persona que sufrió en la cruz y resucitó. Y allí es donde reúno todo esto, que yo creo, permítanme decirlo de una manera muy provocadora, que si pudiéramos ver lo que Dios ha hecho con las personas que sufrieron inocentemente y demás, simplemente guardaríamos silencio y no tendríamos más preguntas. Porque si existe un Dios de amor, como yo creo que existe, que es como Jesucristo, creo que Él compensará de una manera que nos dejará a todos sin nada más que decir. Pero solo veremos eso cuando lleguemos a contemplar el cuadro completo.
La Escritura revela constantemente que Dios no solo es justo, sino también imparcial, juzgando a todas las personas según el mismo estándar de justicia. La posición privilegiada de Israel como pueblo del pacto no lo eximió del juicio, porque Dios juzgó a Israel por sus pecados mediante naciones como los egipcios, los asirios o los babilonios. De igual manera, el Nuevo Testamento presenta a Dios como un Dios justo. Esto se puede observar en la muerte de Ananías y Zafira, en el juicio de algunos creyentes corintios que se emborrachaban en las mesas, pero Dios los disciplinó hasta el punto de quitarles la vida. Además, todas las advertencias hechas por el mismo Jesús sobre el fuego del infierno y el juicio final demuestran que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios revelado en el Nuevo Testamento. Pero ahora tenemos que resolver cómo es que Dios, siendo un Dios justo, puede perdonar a los pecadores. Y esa es la gran pregunta que responde el Evangelio. Dios no hace a un lado su justicia, sino que la ejecuta. Dios no hace a un lado su ira, sino que la descarga. Dios no hace a un lado su santidad, sino que Él purifica por medio de Cristo, quien en la cruz recibió la ira, la justicia, la santidad de Dios en lugar de los pecadores. Cristo vivió, murió y resucitó en lugar de los pecadores. Él se sometió a la ley. Él pagó la maldición de la ley y resucitó al tercer día para salvarte de tus pecados. Si te arrepentís de tus pecados y crees en Jesús como único y suficiente Salvador. Entonces, en el día del juicio vas a tener que presentarte delante de un juez justo. Pero te podés presentar con las obras de Cristo a tu favor y teniendo a Jesús como tu abogado, o te podés presentar con tus propias obras que te condenan en el día final y teniendo a Jesús como tu juez. Está en vos tomar la decisión, creer en que Jesús vivió, murió y resucitó para salvarte de tus pecados, o rechazarlo y enfrentarlo en el día del juicio.